Tú eres hombre de disciplina jurídica. A mí, yo tengo la visión de Kafka. Cuando Kafka escribió su novela El Proceso y otros cuentos sobre lo angustiante que para él resultaban los procesos judiciales, yo me identifico con él. Pero sin embargo, el proceso judicial es una realidad que merece respeto. Sin embargo, en el país, en los últimos tiempos, los comunicadores no estamos fomentando, porque la comunicación se supone que está para educar, pero los comunicadores no estamos fomentando el respeto que debe tener el ejercicio del proceso jurídico. Por ejemplo, tú encuentras que con el caso de este juicio que se ventila tanto a los imputados de pertenecer a una red de lavado de activos ilícitos liderada por este señor Figueroa Agosta, u otros alias, y el caso de Paya, muchos de los comunicadores se refieren con bastante irrespeto al juicio, diciendo la novela, eso es una novela. No es una novela, ese procedimiento tiene que llevar, ese proceso está en función de los procedimientos judiciales, del derecho que tienen esos imputados a la defensa. Por ejemplo, a mí me molesta muchísimo incluso la frivolidad mostrada por algunos de los defensores de los imputados, una de esas abogadas mostrando una taquilla diciendo que tenía que ir, que el juicio había que suspenderlo porque ella debía ir a un concierto y todas esas cosas. Pero ese es un derecho que tiene ella y que debe ser tolerado. La jueza Claribel Nival, que hasta ahora tiene mi respeto y mi admiración, ha soportado con paciencia joviana casi todo tipo de incidentes y frivolidades, y el juicio hasta ahora a mí me parece bien. Entonces es irrespetuoso y nosotros fomentamos una mala actitud hacia el proceso cuando lo llamamos novela. Nosotros debemos fomentar el respeto a los procesos, de ser vigilante, y yo creo que se está vigilante. Por ejemplo, en el caso de San Cristóbal, cuando un juez de apellido Angomás, juez de la ejecución de la pena, Mejía Angomás, usó lo que parece ser un tecnicismo y hizo una exégesis que parece ser resulta impropia, porque en este caso no se aplicaba el principio de la duda beneficia al reo. ¿Por qué? Porque si bien no decía 10 y no decía que, resulta que ese tipo de pena está tipificado en un mínimo de 3 y un máximo de 20 años. En ese tipo de pena no se contemplan días ni meses, tenían que ser años. Y si era 10, era obvio que eran 10 años, que son 10 años. Y la ley prevé también ese tipo de cosas, previendo que normalmente para casos inéditos, Claro. Es decir, bueno, si se presenta una situación en la que un juez tiene que hacer una sentencia que no tenga precedente, entonces el juez tiene que ser creativo. Si la manera como redacta la sentencia ofrece alguna duda, entonces, bueno, quizás ahí vale el asunto de que, como se trata de un caso sin precedente, lógicamente se puede esperar alguna confusión. Pero está previsto que precisamente en casos como esos, si hay alguna duda, entonces se utiliza el parangón, el parámetro que le sea más afín. Si usted habla de 10 y no especifica si son días, meses, años, siglos o milenios, centurias, lo que sea, lógicamente usted tiene que apelar a lo que es normal en ese tipo de casos. Y si usted está juzgando un caso de narcotráfico que habla que son años, 5, 10, 15 años, bueno, pues no me puede salir después, aunque falte el calificativo numeral en este caso, no me puede salir con que efectivamente no se sabía si eran días, hay un caso tan inédito que no se puede saber. Es decir, que la confusión ahí, indiscutiblemente o la explicación que se ha dado, no es digamos que la mejor de parte del juez. Entonces usted tiene el caso de que este juez, que incluso ya ha sometido algunos fallos controversiales, también está sometido
a los debidos procesos de enjuiciamiento. Y eso debe hacerse sin estridencia, Exactamente. sin presiones. Miren, hay una restricción también de tiempo, Sí, que es momentáneo retario. y muy previo, que es esta pausa. Hay que hacer de la política un ejercicio básico de la ciudadanía. La ciudadanía es el reconocimiento político de los derechos humanos. Clime, te decía, y estaba desarrollando la idea aquí un poco fuera del aire, con el perdón de nuestros televidentes, pero comenzaba a desarrollar la idea de que en el país el irrespeto que de manera quizás muy amplia se ha producido frente a las instituciones y algunos procedimientos de el ley. como hecho cotidiano. Sí. Ha sido también un fenómeno fabricado en el que lamentablemente también muchos de nuestros, quizás de nuestros políticos, de figuras importantes dentro de algunos ámbitos, han contribuido en algún momento a ese fenómeno. Quizás el hecho de que mucha gente actúe de manera automática en el país, condenando a una persona que se denuncia a través de los medios. Bueno, fulano de tal, la policía lo detiene porque hay algunas pruebas, o porque hay una acusación, o porque ha habido una investigación. Bueno, la policía lo detiene. A partir de que hay algunos elementos de prueba. Entonces, antes, como la justicia se manejaba de una manera quizás muy alegre y no tenía la precisión que se le ha ido dando en los últimos tiempos con las modificaciones de algunas leyes y códigos, lógicamente la discrecionalidad, el antojo, la bilis, como digo yo, de muchos oficiales o de algunas personas, hacía que se violentara la ley, los derechos fundamentales y los derechos políticos de muchas personas de una manera cotidiana y como sin mayores problemas. Eso ha ido cambiando, lógicamente, pero subsiste todavía como en la inercia cotidiana una actitud de condenar a la gente a veces en los medios. Sí, sí. En los medios. Si antes la policía incluso no recuerda algunas anécdotas de casos de personas que hasta una mujer celosa, por ejemplo, que no quería que su marido se le desapareciera el fin de semana, a veces le ponía una querella el viernes, Sí, sí. y ese hombre era detenido. Hubo un tiempo en que inmediata con la puesta de la querella se Sí. perseguía a las personas. Y eso era una cuestión que usted iba ante un sargento de guardia o a un teniente de un destacamento y usted, ese teniente, decidía secuestrarlo a usted y lo soltaban el domingo a las 8 de la noche o el lunes a las 6 de la mañana. Sí. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque su esposa celosa no quería que ese hombre se fuera de pachanga o de parranda y sencillamente... Bueno, eso como un caso casi caricaturesco, ¿verdad? Sí, sí. De nuestra vida cotidiana. Pero pasaba con muchísimas otras cosas, incluso no tan cómicas ni tan caricaturescas. A veces casos mucho más graves, ¿verdad? Violaciones a la propiedad, a la intimidad del hogar, a las comunicaciones, en fin. Ahora, si hemos ido corrigiendo los elementos que la ley necesitaba recortar, podar, para que el ejercicio de los derechos sean cada vez más claros, más bien definidos, decantados. Bueno, también tenemos que ir rompiendo con la práctica de que la turbamulta, como tú dices, que el tribunal del pueblo sea el que decida de acuerdo a cómo ande el ánimo de la gente en ese momento. Fíjate qué pasa, la psicología social que surgió, se desarrolla como rama que vincula tanto a la sociología como a la psicología,